Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos un equipo triple ataque hielo. Empieza muy mal Elite, tiene un Lapras oscuro, tiene contraataque Oxtown. Esto viene gracias a Fabul Rose 91. Tajo Umbrío también es súper eficaz, es decir que no las tiene de ganar. Bola Sombra y Rayo Hielo se complementan muy bien para los Giratina. Bien puede ser en su origen, en la forma alterada. Este equipo no es legendarios, pero se enfrenta a los legendarios que aparecen dentro del meta. Empezó muy mal, tiene que ganarle safe, quedarse al menos Ninetales con Oxtown, porque no va a poder hacer nada ya que tiene el Tajo Umbrío y la mayoría lo lleva con el Tajo Cruzado, algunos que lo pueden llevar con el Hiperrayo o con el Lanzamugre. Regresa Oxtown diciendo: acá soy yo mismo soy, yo puedo ganarle, pero quiere llevarse primero un Rayo Hielo para que no le cueste mucho los encantos, y no creo que vaya a sobrefarmear porque sabe de que le va a lanzar de nuevo el Rayo Hielo y tiene que lanzar el Tajo Umbrío, al menos si se bustea, al menos si puede tener un plus adicional para su siguiente Poké, pensando de que puede tener un Pokémon que no le va a ayudar, pero no se esperó a que pueda sacarle Ninetales. Sacan a Swampert y Swampert puede ganarle con Terremoto sabiendo de que no tiene escudos, pero el Surf a la larga y a la corta comienza a hacer mucho daño, al menos quitándole el escudo, y lo único que va a necesitar es farmearlo. Como resiste Lapras, es un gran tanque. Y hablando de oscuros, se va a venir un nuevo evento. El día 9 de noviembre vamos a poder quitarle sobre todo la frustración a los Pokémones que tenemos. Por fin aprovechar ese evento. Y si tú me dices: Josedu, en los comentarios, yo te voy a leer, ese es su momento, dime ahorita: Josedu, yo quiero saber los mejores Pokémones para poder quitarle frustración. Desde ahora te digo que todos los que han tenido su Community Day van a ser buenos, a menos uno que otro en el caso de Electivire o Magmortar, que veo no mucho que le puedas quitar esa frustración, pero a la mayoría de Community Day sí. Haríamos una lista importante, así que tú déjame en los comentarios si quieres saber eso. Y el día de mañana teniendo una hora destacada también, si es que vamos a llevar a Cambia. Termina ganándole a un Oxtown, termina remontando Elite, así que lo he hecho muy bien. Entrenadora llevando estos tres Pokés lo complementa. Umbrio cambia demasiado rápido. Lapras versus Jellicent, acá es donde sí tiene una muy buena opción porque puede resistir bien el Rayo Hielo, puede resistir el Surf, y si lo tiene con cabezazo pues no lo ha lanzado y era la oportunidad perfecta. Tiene que resistir los Bolas Sombra que le quitan la mitad de la vida, va a necesitar 2 y un par de básicos de infortunio, puede ganarle a Lapras y encima no necesita utilizar el escudo, así que lo va a guardar muy bien, a menos de que vaya a lanzarle su mejor ataque, que es cabezazo, pero tampoco lo tiene, así que para mí lo tiene con Rayo Hielo y lo tiene con Surf. Recordar que cabezazo ni Surf no son ataques Legacy, así que lo puedes conseguir con una MT normal, pero el canto helado sí es Legacy, cosa que no aparece en la infografía, pero sí es una MT Elite. El ataque básico vas a necesitar, no vas a necesitar nada más con esto. Umbreon regresa a la vuelta, de vuelta para la vuelta, y lo tiene a Ninetales Alola con encanto. No le puede lanzar el juego sucio, lo que tendría que lanzar es el última base, que es el ataque legado, o bueno, si lo hubiese tenido con el psíquico también, pero lo más recomendable es tenerlo con última base. Juego sucio, ya que es un Pokémon de tipo hada, no va a poder hacerle nada, no sería muy efectivo, pero a básicos sí le hace mucho daño. Solo le queda farmear, no necesito más. 2 básicos a ganar esto, y tiene un Meteoro Bola casi cargado después para el siguiente Pokémon que aparezca. Oh sí, termina con Umbreon, le quedan 2 escudos a cada uno y Gengar no va a poder hacer mucho. Meteoro Bola es un gran cañón de cristal, en el ataque puede tener mucho daño, pero en la defensa es donde más carece, así que necesita utilizar los escudos ya de ya. Y a pesar de que es un Pokémon de tipo veneno, no está resistiendo, solo le queda Lapras y le queda Jellicent. Quiere sacrificar a Jellicent para que le quite energía, así que pueda volver Lapras y no necesita utilizar un escudo más del que ya tiene, así que es súper eficaz. Tiene 2 y todo va a depender del último. El último tiene que sacrificar todo lo que tiene en la energía, o bien puede hacer en el aguante, y Bomba Lodo iba a hacer un gran daño, así que ya sabe que no lo tiene con Bola Sombra, lanza primero el Surf, es su último Pokémon, tiene que utilizar el escudo, y Gengar puede lanzar máximo un Puño Sombra, y no creo que vaya a lanzar un Bomba Lodo porque sería innecesario, y el próximo Lapras va a recibir un Surf, cosa que no es muy efectivo por ser del mismo tipo, pero la parte mala es que este es oscuro y está en un rango de farmeo increíble, así que no necesito más. Por más que le hubiese lanzado cabezazo, le hubiese resistido y termina ganando el segundo combate. Y van a decir: Josedu, quiero ver un Pokémon de tipo eléctrico acá. Pues papá, igual lo puede hacer. Aparece el Pokémon de tipo fuego, le cambia muy rápido a Umbrio, ya tiene la de ganar y acá se lleva un grandioso 9-1, solo que en este momento era 10-0. No recuerdo el Gmail cuando me enviaron última base, pero hasta el momento estamos viendo una grandiosa habilidad para que pueda ganar. Se queda un poco pegados, algunas personas en el momento necesita bajarle la vida más rápido a Umbreon para que después con básicos, con los encantos, pueda resolver muy bien antes de que tenga la ventana del cambio el rival y pueda volver con Talonflame, porque él se ha quedado hasta la mitad, solo Fabul Rose se quedó hasta la mitad, así que necesita al menos tener un Meteoro Bola, al menos hacer hora, y se me queda la lengua pegada, se me lengua la traba. Teniendo Meteoro Bola solo ha colado un básico de calcinación, así que ya puede hacer el cambio automáticamente y que no le pueda ganar esto. Teniendo a Lapras le da un plus especial, quizás vaya a utilizar también, ¡ay no!
No, 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 no. Cresselia. Si Cresselia tiene el hierbalazo, cosa que sí debe tenerlo, esto va a ser súper eficaz. Así que tiene que ganarle rápidamente a Cresselia, tiene que bajárselo, porque Talonflame no va a poder hacer casi nada. El pájaro asado sí que puede hacer mucho daño, pero igual le queda Jellicent con muchísima vida. Y si se nerfea, puede entrar tranquilito Ninetales al menos a poder bajárselo, ya que puede resistir esos ataques de tipo fuego, porque es un Pokémon de tipo hada. Llega primero, papá, va a necesitar el escudo, sea como sea, o al menos tener la ventana de cambio, tenerlo más seguro con el Surf. Ya no va a llegar, tiene que dejarlo pasar, no va a llegar. Y lo que sí vendría bien sería utilizar un Ninetales. No creo que Jellicent pueda entrar primero. Lo primero que tendría que hacer sería Ninetales para al menos bajarlo con básicos. Así Jellicent puede entrar tranquilito con los infortunios, ya tiene la ventana de cambio igual. Hierbalazo no es muy efectivo, lo puede resistir, y lo mejor de todo, que si utiliza su mejor ataque ya no va a tener cómo lanzarle al final a Jellicent. Tiene que lanzar el pájaro asado. Ha tenido 3 básicos, sí, ya tiene el pájaro asado porque es su primer ataque cargado que puede lanzar. Pájaro asado nerfeado, lo baja hasta la mitad. Tiene que lanzar el rayo hielo o el bola sombra. Llega primero al bola sombra. Si va a utilizar su último escudo, igual puede ganarle con el bola sombra. Solo necesita 2 básicos para poder tener una gran ventaja. Ya no puede hacer mucho más. Tiene 2, 3 básicos, 4 psicocortes, 5 psicocortes. Tiene el hierbalazo, cosa que le hace súper eficaz. Y lo único que necesita es poder bajárselo a básicos. Nada más. Si le lanza de nuevo un hierbalazo, no va a poder hacer mucho porque tiene un escudo. Y termina ganando este combate. Vamos, qué gran ataque, qué gran combinación, qué grandes estadísticas. Nunca esperé ver a un equipo así. En el cuarto combate, Mirror Match, muy interesante. Lapras versus Lapras oscuro. Sé que todavía no aparece un Giratina, pero qué cosa, ¿no? Qué cosa que cuando aparecen 3 Pokés que pueden ganar la Giratina no aparezca de la nada. Qué cosas, qué cosas. Bueno, cabezazo. Llega primero, eso es bueno, le gana el 100p antes de que pueda llegar primero también al cabezazo. Primero tiene la defensa y encima le cuela un básico adicional. Qué gran cantidad de internet le lanza Surf, cosa que no es muy efectivo. Sabiendo de que tienes una defensa busteada, créeme que lanzándole un Surf no vas a poder hacer mucho, y el cabezazo encima le da una prioridad importante. Ya teniendo el Surf preparado no es muy efectivo, pero le llega a lanzar primero 2 canto helado antes de que pueda llegar a uno más. Y si tiene el cabezazo, no, ya no lo tiene con rayo hielo. Lo tiene con rayo hielo, aparece Giratina ahora sí, haciendo su debut, pero mira cómo lo hace Ninetales, Garra dragón no va a poder hacer mucho, no es muy efectivo, pero lo que sí tiene es el Sombravil, cosa que es daño neutral, pero a básicos no va a poder hacer nada antes de que pueda llegar a ganarle. A básicos sí puede llegar hasta el rango de amarillo, dejándolo casi llegando a rojo, pero va a necesitar primero escudarse. Al utilizar el escudo le da una ventaja por ahora a Giratina para tener la ventana del cambio, cosa que no vaya a suceder después porque ya tienen un cuartito cada uno. Quiere ganarle, se asegura con lo último, y Sombravil lo resiste, lo va a resistir porque ya coló el básico, así que tiene 2 escudos adicionales y termina ganando esta prioridad de nuevo. Ya teniendo a Lapras lanzándole Surf, drenó energía, así que no necesita más, puede regresar tranquilamente Lapras de nuevo, a menos de que pueda entrar con Jellicent con los infortunios y tener un bola sombra adicional o tener un rayo hielo, cosa que sucedió lo segundo, y el rival dice acá no puede hacer nada más. Yo me rindo. Teniendo legendarios no necesitas, así que si te has estado preguntando, Josedu, un equipo por favor que no necesite legendarios pero que sí pueda llevar dentro del juego y que pueda funcionar muy bien, este es el equipo esencial para que puedas hacerlo. Sale Politoed al inicio, seguro lo pueden tener con Ventisca, ya que teniendo los legendarios funcionaría muy bien. Sí, lo tiene con Ventisca, cosa que no era muy efectivo, pero quiso guardarse la energía primero y casi llegando al cabezazo también puede escudar, sabiendo que le va a quitar hasta el rango de amarillo toda la vida y no va a escudar después. No se deja engañar el rival, decide no escudarlo, así que ya tiene un Surf más y sale Escavalier. No le podía lanzar el cabezazo, cosa que es un Pokémon de tipo acero, así que sería muy efectivo. Y lo mejor que tiene es el Mega Cuerno. Bueno, el taladrador igual puede hacer su trabajo, pero el Mega Cuerno le hace mejor siendo no muy efectivo, dejándolo hasta la mitad de la vida. Bola sombra es daño neutral, pero vean el dañazo que puede hacer si es que no escuda. ¡Ay, papá! Se lo puede farmear. Ya si le lanza Mega Cuerno no hay problema. Si le lanza Taladradora no hay problema. Se lo farmea, le queda un escudo y va a tener un bola sombra y un rayo hielo para el siguiente Poké, teniendo casi 2. Y llega Ninetales para recibir el bola sombra. Va a recibir 2. Necesita utilizar su último escudo, quiera o no quiera, ya que es el último Pokémon, por decirlo así. Bola sombra de nuevo. Utiliza el escudo otra vez y todo se va a definir en quién pueda ganar este grandioso Mirror. Decide no escudarlo. Hay que darle la prioridad, tiene a Lapras y tiene a Ninetales. Esta partida la veo más que segura que vaya a ganar, porque encima se fue con un cabezazo, cosa que es doble Surf, energía muy acumulada.
tiene que escudar esto, no va a llegar ni siquiera un Meteor Bola, pues al último lo ha guardado al que menos podía esperar. No, se terminó, Meteor Bola y lo tiene con Betisca. Ya sabe que ninguno de los ataques son muy efectivos contra Ninetales, lo va a estar resistiendo y a básicos le puede ganar, así que puede rendirse de una buena vez para que pueda terminarse y llevarse el grandioso 5-0. No, papá, qué bonito ha sido este video. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. El día de mañana podremos tener a la hora destacada a Capnia, así que aprovechar eso y también aprovechar hoy día y mañana que tienes el evento de doble polvo estelar, así que buen tip para que puedas darle lo mejor de lo mejor a este grandioso evento. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video, o sea, el día de mañana. ¡Chao!